Bien, buenos días. Veréis que os he colgado un par de presentaciones. Realmente es solo una, podría ser solo una, es un módulo, es la parte del metabolismo. Son tres porque cuando las preparé, ah, pues las preparé a salto de mata y fueron tres presentaciones. Y esas son las tres presentaciones del año pasado. No he tocado nada en esas presentaciones porque, bueno, no he tenido tiempo y están bien, quiero decir. Am, Aunque todavía no hemos terminado, estoy hablando del metabolismo, podríamos estar hablando 40, 60 horas del metabolismo, ¿de acuerdo? Y yo siempre lo he reducido pues, a 3, 4 horas, porque vosotros ya tenéis mucha base sobre el metabolismo de la célula eucariota. Es verdad que el metabolismo de las procariotas es muchísimo más diverso, no hay ningún tipo de duda. Lo que pasa es que al final el metabolismo consiste en saber qué enzimas hay para poder ver cómo se aprovechan las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ahondar en nombres de microorganismos y procesos para después ponerlos en un examen y que después se olviden, creo que no tiene sentido. Creo que es muchísimo más inteligente o más interesante, sobre todo para vosotros, saber que hay mucha diversidad metabólica, ya lo veréis, y que en el momento en que seáis microbiólogos o trabajéis con microorganismos, cuando tengáis que enfrentaros a un microorganismo concreto, tendréis que conocer su vida, obra y milagros, y tendréis que profundizar en el metabolismo que tiene, ¿de acuerdo? Entonces tendréis que estudiar un montón. Y los nombres que habréis adquirido, que se os habrán olvidado, bueno, a lo mejor os ayudan, pero la realidad, yo con lo que me he encontrado siempre es que cuando tengo que afrontar un problema, tengo que estudiar un montón. Y cuando eres muy joven, te acuerdas de cosas. Aunque no lo creáis, muchas de las cosas que habéis estudiado ahora y que ahora se han olvidado, cuando los leéis otra vez, os acordáis de ellas, ¿vale? Muy rápidamente. A medida que van pasando los años ya es más difícil. Hoy que me miraba la presentación del metabolismo, que no creo que lleguemos al final, cuando hemos llegado a la parte de la fotosíntesis, joder, era como si estuviese hablando de chino. Me costaba seguirla y decir, ostras, y esto lo estudié y lo preparé y lo conté el año pasado, no os penséis que estamos hablando de la prehistoria, ¿vale? Y me pasan estas cosas ya. En cambio, esto no se me olvida, supongo que porque como esto trabajo con ello, pues lo tengo más. Pero la parte del metabolismo es terrible. Bueno, nada, después entramos, ¿vale? En la parte de genómica nos faltan solo las últimas 3 diapositivas, que ya es hora de terminar. Al final siempre esto debería haber terminado, por ejemplo, hace 2 días o 3 días, y siempre me dura más de lo que yo tendría previsto, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Nos quedaba ver lo de la innovación genómica. Acordaros que de Luca, el primer generalista, para que nos entendamos, hay innovación, y a partir de ahí un microorganismo generalista puede innovar, puede seguir innovando. Acordaros que hay un límite físico que si sobrepasa, él puede seguir creciendo en tamaño genómico y, digamos, incrementando su diversidad metabólica, pero ya no puede volver atrás, porque el hecho de volver atrás, de superar ese límite, que es el del segundo pico de bacterias de tamaños genómicos, ¿de acuerdo? Aquí pues aproximadamente pues 5,5, 4,5, 6 millones de pares de bases. Ya os dije que estos picos no están definidos matemáticamente, ¿vale? Cuando supera esto, es verdad que un microorganismo concreto que estuviese por aquí podría volver atrás en el laboratorio, pero en la naturaleza, como estaría compitiendo con el resto, pues ya no sería ya no sería eficaz con las generalistas, ¿vale? Por tanto, una vez superado este límite hacia arriba, solo puede, para mejorar, incrementar el tamaño genómico, ¿vale? En esta figura, que creo que está sacada, si no voy equivocado, de este paper del 2008, o sea, es antigua, pero me gusta porque estaban todos los límites puestos. Había un límite que era el de Sorangium cellulosum, que en ese momento era el microorganismo más grande secuenciado, y se había definido un límite teórico, que es el límite de Van Nieuwenhuis, que está aquí, como el límite en que los procariotas, por cómo funcionan, no se puede superar, ¿de acuerdo? Obviamente, a medida que han pasado los años, este límite ha ido siéndose desplazado hacia la derecha, ¿de acuerdo? Porque se han ido secuenciando genomas procariotas más grandes que el de Sorangium. Le he pegado un vistazo a la colección del NCBI de genomas y he visto que este microorganismo,
por eso he puesto el nombre, una Thiomonas, es el genoma más grande secuenciado hasta la fecha y tiene solo 24,14 millones de pares de bases. Esto serían aproximadamente unas 24.000 a 25.000 proteínas. He puesto la fecha de la secuenciación, es del 2016, es decir, que desde 2016, hace 9 años, no se ha secuenciado nada más grande. Y veréis que en la última figura ya había definido el límite de Van Nieuwenhuis como de 25, ¿vale? Pues lo dejaremos por ahí. ¿Por qué? Porque es verdad que a lo mejor hoy se publica un genoma que tiene 27 millones de pares de bases. O sea, pensad en que el límite de Van Nieuwenhuis es un límite teórico y coincide con el genoma procariota más secuenciado en la fecha en la que vosotros reviséis esos datos. Así de sencillo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces este es el dato actual. No es una Sorangium celulosum, sino que sería una Thiomonas. ¿Vale? Bien, vamos a ver qué supone el incrementar en tamaño genómico. Y básicamente lo que supone el incrementar el tamaño genómico es tener que trabajar con más genes y tener que controlar esos genes. ¿Vale? Entonces, me gusta plantear esta aproximación en que pensaseis vosotros, por ejemplo, yo qué sé, a lo mejor conocéis a alguien que es un fanático del bricolaje, ¿de acuerdo? Y tiene un montón de herramientas, ¿vale? Y lo primero que veis cuando llegáis a su taller, normalmente, es que está todo más o menos organizado. Es decir, una persona que le gusta manejar herramientas no tiene sobre la mesa de trabajo 18 destornilladores, 10 tenazas, un par de martillos, 2 sierras eléctricas. No tiene las cosas desperdigadas, sino que suele tenerlo todo más o menos organizado. Cada cual lo organiza como quiere, pero está más o menos organizado. O vosotros mismos, en vuestra casa. Vosotros, bueno, ahora cualquiera de nosotros lleva puesto un par de calcetines, unos pantalones, una camiseta, una sudadera, unos calzoncillos y ya está, ¿vale? Unas braguitas vosotras, ¿vale? Listo, ¿de acuerdo? Entonces, habría una manera lógica de organizarnos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, en un paquete ponemos unos pantalones, unos calzoncillos, una camiseta, una sudadera y unos calcetines. Y al lado ponemos lo mismo, 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 y al lado ponemos lo mismo. Es una manera de organizarse, ¿no? Entonces tú llegas por la mañana y digo, ¿y qué toca? Digo, cojo esto, y coges todo el set. Claro, ¿conocéis a alguien que lo haga así? No, pero sería una manera, ¿no? Hay otra manera de funcionar, y es que tenéis un armario, hacéis así, y entonces se os cae todo. Y en medio de la masa empezáis a seleccionar un par de calcetines, difícil encontrar la pareja, ¿de acuerdo? Una camiseta, queréis llevar una camiseta negra, justamente no la veis porque está en medio de las marrones, las azules, las blancas y tal y cual. Claro, ¿conocéis a alguien que tenga la ropa así? Algún caso hay, ¿eh? Pero no, normalmente, ¿qué hacemos con la ropa? Pues tenemos un cajón, o vuestros padres han diseñado la presencia de un cajón donde está calcetines y ropa interior. En otro estante del armario tenéis las camisetas organizadas, ¿de acuerdo? Pero tenemos tendencia a organizar las cosas que tenemos para después ser más prácticos a la hora de utilizarlas, ¿vale? Todo funciona de la misma manera. Y en procariotas pasa lo mismo. Un procariota, bueno, pues tiene 15.000 genes, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven los genes? Pues para fabricar proteínas. ¿Tiene algún sentido fabricar todas las proteínas en un momento dado? Ya sabéis que no. Por eso está todo perfectamente regulado, ¿de acuerdo? Claro, ¿cuántas herramientas necesita el que hace bricolaje si está haciendo algo en su taller? Pues si necesita hacer algo de madera, pues tendrá las herramientas para trabajar con la madera, ¿ya? Pero las cosas para trabajar con metal, pues las tendrá en un rincón, ¿de acuerdo? Y ni siquiera las tendrá todas encima de la mesa, solo las que va utilizando, ¿vale? Pues la filosofía de las células procariotas es la misma. No tiene por qué tener un montón de proteínas si no las necesita, ¿vale? Entonces, ¿qué cantidad de herramientas caben sobre una mesa de carpintero para poder trabajar? Pues a lo mejor caben 20, no caben más. El resto tiene que estar en el cajón, porque si no, no hay espacio para trabajar. En las células pasa lo mismo. O sea, no solo es fabricar las proteínas que necesitas, sino que el número máximo de proteínas que tú puedes tener en un momento dado en una célula es finito, no es infinito, ¿vale?
Bien, entonces, bueno, ahora podemos hacer en prácticamente todos los sitios análisis proteómicos masivos, donde estamos viendo pues, todas las proteínas que está fabricando una célula, ¿vale? ¿Cuántas proteínas se visualizan en un experimento de proteómica? ¿Vale? Pues, por ejemplo, uno de aeruginosa, pues a lo mejor se pueden ver ahora 3.400 proteínas de las 6.000 y pico que tiene, ¿vale? Creo que os lo comenté. La tecnología que tenemos ahora es muy sensible y hay que cuidar mucho la fase de crecimiento o las condiciones del experimento, porque no es lo mismo tener unas células en fase exponencial que tenerlas en fase estacionaria, eso vosotros ya lo sabéis. Bueno, pero esto es lo que ocurre con aeruginosa. ¿Qué pasa cuando trabajamos con, yo qué sé, Escherichia coli? Pseudomonas aeruginosa, sabéis que tiene 6, y algo millones de pares de bases, 6.500 proteínas. Escherichia coli, ya estáis cansados de escuchar que tiene pues, unos 4 millones y algo de pares de bases y unos 4.000 genes. ¿Cuántas proteínas de Escherichia coli vemos? Pues vemos unas 2.000 y algo, ¿vale? No vemos las 3.000 y algo que está expresando Pseudomonas. Vemos 2.000 y algo, ¿vale? Y si trabajamos con un microorganismo que solo tiene 1.800 genes, por ejemplo, Alcaniborax, que este no lo conocéis, pero nosotros trabajamos con él, pues vemos unas 1.000 proteínas, 1.200. Es decir, siempre vemos como mucho el 50-60% de las proteínas que hay, ¿vale? Imaginaros si un microorganismo tiene 25.000 proteínas, ¿de acuerdo? ¿Creéis realmente que podría visualizarse 14.000? Bien, no tengo los datos, pero lo dudo, ¿vale? Porque el tamaño de estas células no es excesivamente más grande que el de las otras. Es decir, una Escherichia coli y una Pseudomonas aeruginosa, es verdad que la Pseudomonas aeruginosa es un pelín más grande que Escherichia coli, ¿vale? Pero un pelín, ¿de acuerdo? Alcaniborax es como Escherichia coli, ¿de acuerdo? Es decir, que las cajitas en las que están todas las herramientas que tienen las células procariotas suelen ser del mismo tamaño. Por tanto, si tú fabricas muchísimas más proteínas, esas proteínas no pueden estar en la misma concentración en la que están en la otra célula que tiene menos proteínas para expresar, ¿vale? Entonces, las células tienen un problema, porque para hacer un determinado proceso, yo qué sé, por ejemplo, para fabricar proteínas, tú necesitas determinados números de ribosomas. Tienes que invertir un determinado esfuerzo en fabricar proteínas para ensamblar esos ribosomas, ¿de acuerdo? Y a partir de un determinado volumen eres competitivo y por debajo de ese volumen no eres competitivo. Así de sencillo. Entonces, si resulta que tú tienes que expresar el doble de proteínas que Escherichia coli, tienes un problema contra Escherichia coli, porque vas a necesitar el mismo número de proteínas para el ribosoma para ser funcional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué supone esto? Pues que tienes que controlar muchísimo mejor la expresión de las proteínas que tú tienes codificadas, ¿vale? Y esto es lo que vemos. Por cada incremento del tamaño genómico, es cierto que hay un incremento en la diversidad metabólica. Es cierto que las células saben hacer más cosas y pueden hacer más cosas, pero por cada cosa que pueden hacer, de más, tienen que invertir un montón en regulación. Un montón. ¿De acuerdo? En esta gráfica lo que hay es, creo que es del Brock esta, si no voy equivocado. Son el número total de secuencias codificantes del genoma y el porcentaje de proteínas que tiene en estas diferentes categorías, ¿vale? Es decir, ¿qué es la categoría de DNA replication? Bueno, pues son todas las proteínas que están relacionadas con la replicación celular. Aquí estarían las DNA polimerasas, las helicasas, DNA, todas las proteínas involucradas en la replicación, ¿vale? ¿Qué proteína necesita para replicarse una célula procariota, digamos, de 1,5 millones de pares de bases, como Alcaniborax, en comparación a las que necesita Pseudomonas aeruginosa con 6 millones de pares de bases? Pues probablemente necesita las mismas, porque la replicación del material genético es muy sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué supone esto? Pues si os fijáis, la DNA replication está en verde, es decir, a medida que vamos incrementando el tamaño del genoma, el porcentaje de proteínas implicadas en la replicación cada vez es menor, ¿vale? ¿Qué otros procesos hay aquí dibujados? Pues mirad, la traducción. ¿Cuántas proteínas se necesitan para traducir proteínas? Pues las que forman el ribosoma,
los factores digamos, auxiliadores de la traducción. ¿De acuerdo? Es decir, la maquinaria está muy bien definida y con una maquinaria X, sin incrementar el número de proteínas, tú puedes ser igual de eficaz con un genoma de 10 millones de pares de bases que con un genoma de 1,5 millones de pares de bases. Por tanto, se observa que en la traducción, ¿de acuerdo?, también este comportamiento. ¿Vale? Fijaros, está aquí la categoría generación de energía. Esto sería lo que definimos por diversidad metabólica. A ver, tener más proteínas te tiene que repercutir en algo, y una manera muy sencilla de aprovecharse de esas proteínas es tener o poder utilizar más recursos energéticos, más fuentes de carbono y energía. ¿De acuerdo? Fijaros cómo es el incremento del potencial metabólico a medida que incrementamos el tamaño del genoma. Es decir, si os fijáis, sí que hay un incremento en el porcentaje, pero es muy, 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 muy pequeño en comparación a las pérdidas que ha habido en porcentaje de estas dos categorías que antes hemos mencionado. ¿Vale? Y ahora viene aquí el misterio y la justificación del límite de Van Nieuwenhuis. Fijaros qué pasa con estas dos categorías. Transcripción, que aquí es verdad que está la RNA polimerasa, pero están todas las proteínas involucradas en regulación, tanto reguladores globales como reguladores específicos. ¿De acuerdo? Y en transducción de señal, es decir, los sistemas de dos componentes, los sistemas, digamos, que utiliza la célula para avisar qué es lo que va a venir, para ser más eficaz. Entonces, fijaros que estas categorías se ven incrementadas espectacularmente en cuestión de porcentajes al incrementarse el tamaño genómico. ¿De acuerdo? Es decir, que para incrementar algo la diversidad metabólica hay que incrementar muchísimo el esfuerzo que hay que hacer en regulación. ¿Vale? Y este es el problema de innovar. Que para ser eficaz no basta con fabricar más proteínas, sino que hay que tener todos los procesos perfectamente regulados, porque los flujos metabólicos son los que lo gestionan todo. ¿De acuerdo? Y si no eres competitivo, desapareces. Entonces, el límite de Van Nieuwenhuis está definido como un límite por... un límite no, que está definido como la muerte de la célula por burocracia celular. Es decir, tiene que invertir tantos recursos en controlar la expresión que al final eso no es eficaz biológicamente hablando. ¿De acuerdo? El hecho de que haya un montón de proteínas reguladoras hace que algunas interaccionen con las otras y se desregula el sistema. ¿Vale? Y este es el problema que tienen. Entonces, imaginaros que aquí estamos hablando de, no llega a 10 millones de pares de bases, imaginaros la cantidad de proteínas reguladoras que tiene que tener el microorganismo que os he mostrado antes de 25 millones de pares de bases. Es decir, que el límite de Van Nieuwenhuis está limitado no por el tamaño celular, que podíais pensar, coño, pues que las células procariotas al final, como son pequeñitas, ahí no cabe demasiado material genético. ¿De acuerdo? Pues no es este el problema. El problema es la cantidad de esfuerzo que tienes que hacer para expresar todos esos genes de manera correcta. ¿Vale? Bueno, estos son datos justificando esto. ¿Vale? Allá eran en porcentajes y aquí tenéis el número de reguladores por tamaño genómico. ¿Vale? Y ya lo veis. O sea, al final, cuanto más grande es el genoma, mayor número de proteínas reguladoras hay. ¿De acuerdo? Y fijaros que aquí estamos hablando en escala logarítmica, es decir, que esto realmente pues, hace esto, ¿lo veis? Y se dispara hacia arriba de manera exponencial. ¿Vale? Bien, ¿qué otra consecuencia tenemos? Bueno, pues no solo es que tienes que invertir más en proteínas reguladoras, sino que también lo que haces es reducir el tamaño de los operones y fraccionar los genes, ¿de acuerdo? Y después también lo que se observa, que es lo que se está mostrando aquí, es que a medida que se incrementa el tamaño genómico, se va empezando a perder la sintenia génica, ¿vale? El concepto de sintenia génica es la conservación del orden de los genes, ¿de acuerdo? Ya visteis que el orden de los genes puede alterar el producto y podemos tener órdenes génicos diferentes con la misma eficacia biológica. ¿Por qué? Porque cómo se colocan los genes A, B, C y D, ¿de acuerdo? Pues está asociado a la transcripción del operón, ¿de acuerdo?
Y eso está relacionado con las cinéticas de cada una de las enzimas para conseguir un flujo metabólico perfecto, ¿vale? Entonces podíamos cambiar varias cosas para hacer el proceso igual de eficaz. Podríamos tener enzimas más eficaces y los pondríamos, digamos, en la parte final, o lo lógico sería colocarlos en la parte final del tránscrito, porque ya sabéis que a lo mejor no todas las RNAs polimerasas llegan al final. Podríamos colocar un atenuador transcripcional para obligarles a que no todas lleguen al final. ¿De acuerdo? O sea, siempre se pueden hacer múltiples combinaciones. Pero es verdad que siempre se ha estado mirando cómo es la sintenia génica, ¿vale? Entonces lo que se ve es que cuanto más pequeños son los genomas, y esto es una comparación en diferentes grupos, Fijaros, esto también es un detalle que es interesante. Aquí está la comparación en alfa-proteobacteria, en beta-proteobacteria, en Firmicutes, son filums. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de comparar microorganismos para entender cómo era su ancestro común? Yo os puse un ejemplo con las alfa-proteobacterias, ¿de acuerdo? Es decir, no era una mezcla compleja de microorganismos, eran todos microorganismos del mismo grupo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que eso de que os conté, de que de Luca llegamos a generalistas y de los generalistas sí que podemos incrementar la diversidad, que es tal como visualizamos nosotros, o podemos entender con los datos que tenemos ahora cómo ha ido la evolución de los procariotas, hace que las comparaciones siempre las tengamos que limitar a los grupos. Hombre, es un grupo muy amplio, ¿de acuerdo? Pero fijaros en los grupos. Pues, ¿qué ocurre siempre? Pues que la sintenia no está conservada. Y tampoco está conservado el tamaño de los operones. Pero eso también es lógico. Es decir, si tú tienes un operón de 10 kilobases con 10 genes y un solo promotor, y eso funciona muy bien, si resulta que tienes que invertir en regulación, ¿vale? Puedes poner proteínas reguladoras, ¿de acuerdo? Pero esas proteínas reguladoras tienen que interaccionar en algún sitio, ¿verdad? ¿Y dónde interaccionan las proteínas reguladoras? En los promotores. Entonces no tiene demasiado sentido pensar en que vamos a tener más proteínas reguladoras con el mismo número de promotores. Entonces lo que suele ocurrir es que los operones se suelen hacer cada vez más cortos. Cada vez más cortos. Esto sería un operón de 4 genes en una célula de 4 millones de pares de bases, y a lo mejor esa célula en unos cuantos años se convierte, en unos cuantos millones de años, o miles de millones de años, se convierte en una célula de 8, y este operón está partido por la mitad, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, porque es la manera correcta para poder mejorar la regulación. ¿Y eso a qué nos recuerda? ¿Cómo funcionan nuestras células, las células eucariotas? Promotor, gen, promotor, gen, promotor, gen, promotor, gen. Es decir, el resultado final de las células eucariotas ha sido esto, la división completa de los operones, y no hay operones poligénicos. Un operón es un gen, un operón es un gen, un operón cada cual con su promotor. ¿De acuerdo? Este es el camino que llevarían las células procariotas. ¿Hasta qué punto? Hasta el límite de Van Nieuwenhuis. Es un límite teórico que en principio los procariotas no pueden superar. A partir de ahí necesitamos una estructura celular diferente. Probablemente, en este caso, por el tamaño genómico también. ¿De acuerdo? Si las células procariotas pudiesen crecer en tamaño, a lo mejor podrían albergar un poquito más de ADN. ¿Por qué no crecen en tamaño? ¿Por qué tenemos una rotura muy grande entre lo que es una célula procariota y una célula eucariota? ¿De acuerdo? Bien. Porque no es estable. Esa estructura membranosa con pared celular, sin orgánulos, llega un momento en que no es estable. Físicamente no es estable. Es verdad que hay unas células que son inmensas. Hay una célula que se llama tío Margarita, si la buscáis por ahí, y tiene un tamaño, creo que es de casi 1 milímetro. Una célula procariota de casi 1 milímetro, ¿vale? Impresionante, pero tiene truco. Es que dentro hay una vesícula de casi 1 milímetro. Y la célula realmente es una capa finísima alrededor de esta vesícula de gas. Y eso es tío Margarita. Creo que es tío Margarita naviviensis. Es la célula procariota más grande que existe, ¿vale? Pero esto es una excepción y está justificada por esa vesícula interior, ¿de acuerdo? Pero el tamaño de las células procariotas es el que es y ahí no cabe demasiado material genético, ¿de acuerdo? El límite de Van Nieuwenhuis está limitado por la burocracia celular y, en último término, obviamente, por la estabilidad de la célula procariota. A partir de un punto necesitaríamos fabricar una célula eucariota. ¿Se convertirán las células procariotas en células eucariotas? Obviamente no. Es decir,
Las células procariotas inventaron las células eucariotas. Ya están inventadas. Las células procariotas que siguen en estado procariota es porque son súper eficaces en estado procariota. Y así van a continuar hasta el fin de los tiempos. ¿De acuerdo? Y las células eucariotas no van a cambiar tampoco. Han sido súper eficaces desde que aparecieron y se van a mantener igual. ¿De acuerdo? Tenemos dos tipos de células. ¿Hay un tercer tipo de células sobre la faz de la Tierra? No. Esto es lo que hay. O al menos no lo hemos encontrado. No creo que haya nada más nuevo sobre la faz de la Tierra. ¿Fuera de la Tierra? Pues no lo sé. ¿Vale? Hay una serie de evidencias ahora de que en Marte hubo vida. Se publicó en Nature, creo que fue, un paper donde vieron, bueno, hay un robotito paseando por Marte. O sea, imaginaros un planeta inmenso y un robot que está dando vueltas por ahí. Claro, tampoco puede recubrir mucho distancia, ¿no? Bueno, pues se encontró con una especie de mancha de colores que ha analizado y resulta que son compuestos de azufre que están directamente relacionados con procesos microbiológicos. Es decir, estos compuestos se pueden formar por temperaturas y presiones súper fuertes, pero a las temperaturas en las que se encuentran y se han formado, y a las presiones en las que se encuentran y se han formado, que es en la superficie, solo tienen una posible explicación con lo que sabemos, que es un origen biológico, y serían procariotas. Bueno, serían células que tendrían metabolismos semejantes a algunos metabolismos procariotas. No hay células todavía, o sea, no sabemos nada más. Es la evidencia más directa de vida en Marte, o de posible existencia de vida actual o pretérita en Marte. ¿Vale? Ya veremos qué nos depara el futuro. A lo mejor alguno de vosotros hace astrobiología y estudia la vida en los exoplanetas y yo qué sé. Nunca lo sabemos, ¿eh? Lo que pasa es que a lo que hay aquí es células procariotas, células eucariotas y se ha acabado de contar. ¿De acuerdo? Y creo que con esto... Bueno, vale, aquí está la sintenia, ¿vale? Ya lo he contado. ¿Vale? O sea que no preocuparse, ¿vale? Entonces, quedaros con esto. El límite de Van Leeuwen genera ahora pues 25 millones de pares de bases, pero en móvil, ¿eh? Hacia la derecha. Podemos hacerlo subir lo que secuenciemos, ¿vale? Y ya está. Hemos terminado la parte de genética. ¿Qué pasa ahora? ¿Vale? Bueno, pues ahora tiene que haber un test. Entonces, la próxima semana, el lunes, os abriré el test. Seguramente esta tarde colgaré todos los vídeos de esta parte, ¿vale? Y el lunes habrá el test. Del lunes al lunes, ¿eh? O sea, tendréis una semana para hacerlo cuando os dé la gana. El test normalmente tienen 20 preguntas y son 20 minutos. La filosofía del test es que, obviamente, trabajéis la asignatura, ¿de acuerdo? Pero también la otra filosofía es que veáis el tipo de preguntas que os van a salir en el examen, ¿vale? ¿Por qué? Porque después, al final, tenéis que hacer un examen. Es decir, cuando hacéis un examen, demostráis lo que sabéis en ese momento. Y saber todo se puede conseguir de muchas maneras. Se puede conseguir trabajando muchísimo o, si uno tiene una capacidad de retención de datos muy rápida, pues trabajando menos. Y esto es lo que se valora en un test. En el test se valora lo que sabéis en el momento en que se hace el test. ¿De acuerdo? Y cuando llegue el examen, lo mismo. ¿De acuerdo? Claro, no sé si ya lo conté. ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Por qué estudiáis bioquímica? ¿Qué queréis hacer de mayor? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué decidisteis hacer bioquímica? ¿Qué os gustaría ser de mayores? Nadie contesta. A ver, ¿cuántos os gustaría ser científicos y hacer ciencia? Por ejemplo. No, si causa más, es para tener una idea, ¿vale? Bueno, el 50%. ¿A cuáles os gustaría ser profesores de bachillerato? Nadie. ¿A cuántos os gustaría ser analistas? Es decir, de hacer análisis en un hospital, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, cada cual tiene sus cosas. ¿Quién no tiene ni idea de por qué está haciendo bioquímica? Bueno, a lo mejor alguno de los que no están en clase, pues... ¿Vale? Claro, normalmente la gente hace algo, ¿por qué? Pues porque tiene que decidir y empezamos a decidir en el instituto y es una putada porque después a lo mejor te equivocas.
Y después llega la carrera y decides a veces, yo qué sé, porque te ha llamado la atención un profesor o te ha llamado la atención un programa determinado. Bueno, la cuestión es que vamos decidiendo y vamos a ir yendo a salto de mata y dentro de nada, dentro de 4 años vais a tener, o 3 años, menos, no, 3 años, sí, vais a tener que tomar una decisión los que queréis hacer investigación. Y es, ¿realmente quiero hacer investigación? ¿Vale? Entonces, para saber si realmente quiero hacer investigación se necesitan 2 cosas. La primera, probarlo. Eso es lo más importante de todo, porque la investigación es muy chula. Cuando se ve en la película, se ve un documental, ¿sabes? Pero la vida real es dura. Y entonces, lo que yo sugeriría es que dentro de vuestras posibilidades intentéis, desde ahora hasta terminar, trabajar en un laboratorio, ¿vale? ¿Qué opción tenéis? La de los alumnos colaboradores, ¿de acuerdo? Todos los profesores, bueno, no todos, pero muchos profesores de la universidad ofertan plazas de alumnos colaboradores. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, yo lo tengo claro, yo lo hago porque yo no quiero ofertar trabajos final de grado ni trabajos final de máster a gente que no está interesada. ¿Qué manera tengo de saber si está interesado? Pues sacas una plaza de alumno colaborador y la gente viene y trabaja. Y si le gusta, y por eso normalmente yo pongo pues que haya cursado segundo, o sea, que haya cursado al menos microbiología. ¿De acuerdo? Claro, entre primero y segundo veis muchas cosas. Ya veis, digamos, el tipo de investigación que se hace, el tipo de profesores que hay, y uno ya pues dice, joder, a mí esto de las plantas me ha gustado, ¿vale? Y entonces, la fisiología vegetal, pues hay gente que trabaja con plantas. Hostia, esto de las bacterias me ha gustado. Bueno, pues ya sabéis que hay microbiólogos. Lo de la genética, hostia, lo de moscas ha sido apasionante. Esta genética, ¿vale? Los de control metabólico, los de biología molecular, todos. Está la gente de cáncer. Hay un montón de gente que os ha dado clases. Y uno ya empieza a decir, hostia, pues esto pues me ha sorprendido. Y entonces empieza a elegir, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ese momento, yo creo que es súper interesante hacer una colaboración, ¿vale? Porque haciendo la colaboración en tercero, el próximo año, ¿vale? Vosotros saboreáis aquello que os ha llamado la atención. Y si os gusta, en cuarto, podéis hacer el TFG allí, digamos, siguiendo con la línea de investigación en la que estabais colaborando, ¿vale? Y es por eso que yo pido a alumnos colaboradores, o yo y el resto de gente de mi grupo, ¿vale? Para tener estudiantes que después estén interesados en hacer el TFG. Y así no tener que presentar propuestas. Pues, por ejemplo, yo estoy en contra de los trabajos teóricos de TFG. O sea, para eso hacemos los trabajos en las asignaturas. Y con el ChatGPT o GPT pues, ¿qué sentido tiene hacer un trabajo final de grado solo bibliográfico? Si el tío que está trabajando en el laboratorio, el estudiante o estudianta, es que la estudianta queda mal, la estudiante que está trabajando en el laboratorio está haciendo experimentos y además se va a tener que currar toda la parte bibliográfica para hacer el trabajo final de grado. 2 por 1. Debería tener 2 trabajos final de grado y no 1 en comparación a los teóricos. Claro, es verdad que el práctico pues, supone recursos, a lo mejor es verdad que no hay suficientes profesores como para cubrir todas las necesidades de los alumnos, porque estáis vosotros, están los de biología, están los de química, están los de física, están todos, ¿vale? Los de producción vegetal de la ingeniería agroalimentaria. Bueno, pues al final, a lo mejor es verdad que no damos abasto y, por tanto, hay que ofertar trabajos teóricos, pero lo ideal, creo yo, es hacer un trabajo teórico práctico y, por tanto, se puede empezar siendo colaborador. Además, empezar siendo colaborador en tercero tiene una ventaja. ¿Y si me he equivocado? Pues si me he equivocado en tercero, en cuarto cambio de área, ¿vale? Por tanto, mi sugerencia es que el próximo año, este verano, penséis qué os gustaría hacer y el próximo año pedid ser colaboradores en las áreas que más os apetezca, ¿de acuerdo? Para aprobar la investigación, porque si la aprobáis y os gusta, ya tenemos algo. Pero si la aprobáis, yo quiero ser investigador, pero la aprobáis y no os gusta, ¿vale? Pues a lo mejor hay que cambiar y ser analista. Y los analistas lo mismo, los que queréis ser analistas, a lo mejor os gusta la investigación, ¿de acuerdo?
Es decir, la diferencia entre un analista y un investigador es que el analista siempre hace lo mismo. Y el investigador utiliza técnicas para resolver preguntas. Por tanto, normalmente nunca hace lo mismo. ¿Vale? Es la diferencia. Desde el punto de vista técnico, los dos son profesionales en lo suyo y hacen bien los experimentos. ¿Vale? Y los profesores lo mismo. Es decir, al final, los que vais a ser profesores, vais a explicar biología a los estudiantes. ¿De acuerdo? Y toda la biología que explicáis está basada en experimentos que se han hecho en el laboratorio. Pues está bien saber cómo funciona un laboratorio y haber estado allí. ¿De acuerdo? Por eso yo creo que deberíais hacer este esfuerzo. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, es decir, por ejemplo, yo oficialmente ofrezco una plaza de colaborador, no ofrezco dos. Entre otras cosas porque no nos dejan ofrecer más plazas. Y además ahora resulta que, claro, ¿sabes qué pasa con las plazas de colaboradores? Es una vergüenza, esto deberíais quejaros. Resulta que, como son créditos de libre configuración, estos son créditos que después la universidad tiene que pagar de vuestras carreras. Si hacéis 6 créditos, es una asignatura menos. Y es una asignatura menos que la universidad no cobra y vosotros, digamos, que tiene que pagar por ella. ¿Vale? Porque el gobierno balear no mira, no, esta sale gratis. No, todos los créditos se pagan. ¿Vale? Bien, pues resulta que hay un cupo concreto de horas de colaborador por departamentos o por estudios. Y entonces hay plazas de 6 y de 3 horas. No os penséis que la gente que ha ofertado una plaza de 3 horas es porque no quiere ofertar de 6, ¿eh? Todo el mundo oferta de 6. Porque yo lo que quiero es un estudiante que si le gusta trabajar, trabaje todo el tiempo que quiera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y es así. Pero como la Facultad de Ciencias solo puede dar 10 de 6 horas y el resto de 3, hace un sorteo. Coge un nombre y a partir de ahí los 6 afortunados tienen alumnos de 6 y el resto de 3. Esto es lo que nos ha dicho el decano. ¿Vale? Pues, joder, yo llevo 3 años solo con alumnos de 3, es un fastidio. Pero es igual, porque cuando entráis en un laboratorio, el trabajo del laboratorio no se acaba. Es decir, tampoco os marcamos el ritmo. El que llega a micro se le da un trabajo, ¿vale? Se le enseña a hacer unas cosas y a su ritmo, ¿de acuerdo? Depende de la disponibilidad. Al que le gusta le pone horas, el que no le gusta pues le pone menos. Y al final, normalmente los que se quedan son los que les ha gustado. ¿De acuerdo? Pero la filosofía es esta. A mí me interesa por esto. Porque yo quiero estudiantes colaboradores para hacer el TFG, después quiero estudiantes para que cursen el máster en microbiología avanzada y hagan el TFM con nosotros, y quiero estudiantes que hayan hecho másteres y que hagan el doctorado con nosotros. Porque nosotros tenemos el máster en microbiología avanzada y el doctorado en microbiología ambiental y biomédica. ¿De acuerdo? Y nosotros somos muchos. Nosotros somos los que estamos en la universidad, los que están en el IMEDEA, los que están en el IDISBA, en SONESPASE. Somos muchos. Y necesitamos estudiantes. Y tenemos una desgracia para la ciencia. Y es que estamos en una isla. Es una isla maravillosa para vivir, fantástica, pero difícil que venga gente. ¿De acuerdo? Cuando salieron los posgrados, nosotros decidimos hacer el posgrado con las licenciaturas porque vimos que es que si no tenemos nosotros un posgrado aquí, ¿quién puñetas vendrá de la península a hacer un doctorado con nosotros? Bueno, viene gente, porque al final, si hay un contrato sobre la mesa, la gente viene. En nuestro laboratorio tenemos un biotecnólogo de Gerona, un biotecnólogo de Granada, una chica que estudió en Filipinas y hizo un máster en China, tenemos una chica de Sevilla, tenemos un chico de Málaga. Es decir, al final tenemos gente. Yo creo que también en el IDISBA tienen gente de fuera. Bueno, el IDISBA además tiene la suerte de que tiene los residentes y estos también hacen tesis y tal y que cual. En el IMEDEA pues también tienen un chico... ¿De dónde es él? Está Pablo, ¿dónde es Pablo? No me acuerdo dónde es. Pero también de fuera tienen una postdoctorada extranjera. Sí que tenemos movimiento. Yo pensaba que no tendríamos tanto. Pero es verdad que nosotros queremos colaboradores para que los colaboradores les guste la microbiología y desarrollen una carrera científica en microbiología. ¿Que la hacen con nosotros? Fantástico. ¿Que la hacen fuera? Fantástico igual. ¿De acuerdo? Por tanto, como el tío este de Estados Unidos, buscamos colaboradores. Nosotros buscamos colaboradores y todos buscan colaboradores. ¿De acuerdo? Lo que tenéis que hacer vosotros es ir donde más os apetezca. Pero intentadlo, El próximo año es el año. Y si os gusta, ya tenéis trabajo fin de grado asegurado. Y además os saldrá bien, será bonito, estaréis satisfechos, no será una cosa hecha a salto de mata,
que al final, si no vais a ningún sitio y hacéis un trabajo final de grado empezando en el segundo semestre del último curso, vais agobiados. En cambio, si es una cosa más relajada que vosotros controláis, os puedo asegurar que al final siempre uno va agobiado, pero menos, ¿vale? De acuerdo. Muy bien. Esto lo tenía que decir en algún momento y ya lo he dicho. Pero la verdad es que no sé si ya lo había dicho antes. Me había repetido ya. Esto lo había dicho antes. El primer día lo dije. ¿Os acordáis? No. Bien, menos mal. Y al final ya no sé lo que digo y no lo que digo. Vale. Bueno, pues después de esta cuña publicitaria, vamos a la parte del metabolismo, ¿vale? Bueno, está dividido en 3 presentaciones, pero no es que sean 3 bloques claros, sencillamente es un continuo de lo que es el metabolismo eucariota, versión reducida, ¿vale? Y además, sobre todo en la primera parte, habrá un montón de cosas que ya sabéis, pero que, bueno, como en todo hay que hacer una pequeña introducción. Entonces, el metabolismo es el conjunto del anabolismo más catabolismo. Y aquí es muy gracioso porque es verdad que la mayor parte de los microbiólogos nos centramos casi en exclusiva en el catabolismo, ¿de acuerdo? Y el anabolismo, es verdad que se sabe muchas cosas del anabolismo y lo que es sorprendente es, de los procariotas es las estrategias que tienen para utilizar fuentes diferentes de carbono como fuente de carbono y de energía, ¿de acuerdo? Entonces, el catabolismo, la transformación de moléculas complejas en sencillas para obtener energía y carbono, es lo que realmente nos motiva. Y veréis que aquí hay una serie de cosas que son comunes a las células procariotas, la glicólisis, el ciclo de Krebs, la respiración aeróbica, pero veréis que hay cosas que son muy específicas de los microorganismos. Y es verdad que ahí está donde está la diversidad metabólica, ¿vale? Porque en el anabolismo, pues básicamente todo es lo mismo. Es decir, las células procariotas y las células eucariotas, pues tienen las mismas cosas. Requieren vitaminas, requieren nucleótidos, porque la base celular es la misma. Es decir, la diversidad más grande entre procariotas y eucariotas está en el catabolismo, ¿de acuerdo? Por tanto, digamos que insistiremos muchísimo más en el catabolismo que en el anabolismo. Otra cosa que también es súper importante y que tenéis que tener muy presente es que, y esto sí que creo que lo he dicho, la microbiología no es una cajita estanca que tenéis ahora en vuestro cerebro y que después cuando acabe la vais a tener que quitar. Igual que tampoco lo es pues, todas las asignaturas que habéis ido cursando. Todos los conocimientos se, digamos, correlacionan. Y todo lo que habéis visto del metabolismo de la célula eucariota es válido para microbiología, no cambia. ¿De acuerdo? La respiración es la respiración de Escherichia coli de nuestras células. ¿De acuerdo? La respiración aerobia. Y entonces todo eso, no diré que entra en el examen, porque al final, cuando tú haces un examen, intentas poner cosas que has contado, pero la base es la base. ¿De acuerdo? Os dije, oye, no vamos a hablar de cómo se replica el material genético, porque ya lo habéis escuchado un montón de veces, ¿de acuerdo? Pero la replicación del material genético es súper importante en microbiología. ¿De acuerdo? Por tanto, todo lo del anabolismo también lo es. Cómo funciona la célula eucariota y cómo funciona la célula eucariota es exactamente igual, ¿vale? Después están los conceptos, ¿vale? Ahora vienen 3 figuras, 3 diapositivas que hablan de conceptos, de palabras, que definen cosas. Esta es la que más me gusta, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la más sencilla y nos describe una serie de conceptos relacionados con la fuente de energía, con la fuente de electrones y la fuente de carbono que necesita una célula para vivir, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos clasificar a los organismos según la fuente de energía? Pues lo clasificaríamos en fotótrofos o quimiótrofos. Fijaros que el trofo estará en todas partes, ¿vale? Y cambiará el concepto que hay antes. Entonces, por energía tenemos fotótrofos y quimiótrofos. Los fotótrofos utilizan luz y los quimiótrofos compuestos químicos, o sea, todo lo que no es luz. Atendiendo a la fuente de electrones, los litótrofos utilizan compuestos inorgánicos y los organótrofos utilizan compuestos orgánicos. Ya sabéis lo que es un compuesto orgánico y un inorgánico. Tenéis química orgánica y química inorgánica, ¿vale? O sea que es muy sencillo realmente, ¿de acuerdo?
Y finalmente tendríamos la fuente de carbono, que tenemos los autótrofos con CO2 y los heterótrofos, pues cualquier otra cosa que no es CO2, compuesto orgánico. Bueno, CO2, acordaros que esto es CO2 y los bicarbonatos, ¿vale? Que están en equilibrio en soluciones acuosas, ¿vale? Me gusta esta figura porque nosotros crecimos con esto, con la combinación de nombres. Es decir, nosotros podíamos tener un fotolito-autótrofo. Fotolito-autótrofo. ¿Vale? Siguiendo siempre este orden. El orden era primero la fuente de energía, después la fuente de electrones y después la fuente de carbono. ¿Vale? Es verdad que la fuente de electrones algunas veces se obvia y podemos decir que es un fotoautótrofo. ¿Vale? Y esto es lo que empieza a complicar lo de los conceptos. ¿De acuerdo? Pero si tenéis este control de las palabras y aparece fotolito-autótrofo, como delante del trofo hay tres conceptos, sabéis que el orden siempre es fuente de energía, fuente de electrones, fuente de carbono. ¿De acuerdo? Entonces esto conviene que lo asimiléis. ¿De acuerdo? No sea que aparezca una palabreja de estas en un texto y tenéis que saber qué significa. Y sobre todo si el texto es un examen. ¿Vale? Porque ahí sí que tenéis un problema, porque si leéis un texto y no sabéis lo que significa, podéis recurrir a consultarlo. En un examen no tenéis tiempo, no tenéis herramientas, no podéis. ¿Vale? Entonces, tened presente esto. ¿De acuerdo? Un quimio-órgano heterótrofo, ¿sabes? Bueno, pues no todas las combinaciones son factibles, pero cuando aparezcan tres conceptos seguidos de la parafa trofos, acordaros, energía, electrones, carbono. Si aparecen dos, se ha obviado el de en medio, el de electrones, y es energía y carbono. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y si aparece uno, fotoquimio, lito, órgano, auto, hetero. ¿Vale? Estas ya son más complicadas, porque aunque son más sencillas, porque están pensadas ya en las nuevas generaciones del Brock y creo que también hay otra de otro libro de texto, ¿vale? Bueno, pues juegan con lo mismo, aunque yo creo que no queda tan claro cómo es esa separación entre los tres conceptos y las cajetillas esas, ¿vale? De todas maneras, os está diciendo lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos fotótrofos y tenemos los fotoautótrofos y los fotoheterótrofos, dependiendo de la cantidad, el tipo de energía y la fuente de carbono, ¿vale? Entonces aquí me gusta esta porque hay fotos, ¿vale? Entonces fijaros que aquí tenemos las plantas, ¿de acuerdo? Y esto básicamente es la fotosíntesis, ¿vale? Pero fijaros que la fotosíntesis, pues tenemos aquí a las cianobacterias, que también son mega importantes en el secuestro de CO2 y la formación de oxígeno, ¿vale? Pero veréis que en fotosíntesis, además, hay fotosíntesis anoxigénica, y eso es único y exclusivo de los procariotas. Es decir, los eucariotas, algunos han explotado un tipo de fotosíntesis, y son bastante eficaces haciéndolo, las plantas, pero después hay otros fotótrofos, procariotas, que no generan oxígeno. Son fotosíntesis anoxigénicas, ¿vale? Y con los quimiotrófos lo mismo, es decir, aquí tenemos a los animales, ¿de acuerdo? Aquí estaríamos nosotros, ¿vale? Pero todo esto son procesos que los animales no pueden hacer, ¿de acuerdo? Y, bueno, esto de aquí, ¿vale? Y que bacterias, los procariotas sí que pueden, ¿vale? Más de lo mismo. Estamos hablando siempre de estos conceptos. Acordaos del primero porque para mí es la más clara, ¿de acuerdo? Y lo siguiente es que células eucariotas surgen de un determinado procariota, con un determinado metabolismo, y a partir de ahí la diversidad es brutal, pero el metabolismo es muy concreto, ¿de acuerdo? Y las células de una mosca, y las células de un humano, y las células de una levadura funcionan igual, ¿de acuerdo? En cambio, los procariotas, que habían diversificado brutalmente antes de que se formase la primera célula eucariota, ya habían inventado todos los posibles metabolismos para poder aprovechar todos los recursos que generaba la Tierra. ¿De acuerdo? Y han seguido con ello, ¿vale? Es verdad que los eucariotas no fueron tontos. La respiración aerobia es el proceso energéticamente más rentable de todos los que se conocen. O sea que realmente pillar a un respirador aerobio fue un gran acontecimiento. Probablemente se generaron un montón de simbiosis en esa época, ¿de acuerdo? Y esa es la que fue mejor, y esa es la que prosperó. Y el resto de simbiosis
que después llevaron a cabo las mitocondrias desaparecieron, ¿vale? ¿De acuerdo? Y he visto la hora ahora y lo dejamos aquí, ¿vale? Esta ya veréis que al principio es muy sencillo. Bueno, realmente todas son muy sencillas, las del metabolismo, ¿eh? Aunque yo de año para año no me acuerdo demasiado de las cosas. Venga, ¿alguna duda? No. Vale. Entonces, esta vez sí que nos vemos el jueves, ¿verdad? Ya se han acabado los exámenes. ¿Y cuándo tenéis el próximo? ¿Y por qué tenéis clases ese jueves y tenéis examen? Joder, esto sí que es un misterio, ¿eh?